En esta semana 12, en nuestra sesión 21, vamos a tratar el tema de trastornos de personalidad. Ya en el curso de exploración mental, hemos definido lo que es un trastorno de personalidad. Es que acá vamos a hablar básicamente de la etiopatogenia y aspectos de la neurobiología. Solo para recordarles, la personalidad es un modo de interpretar el mundo en general, de cómo lo percibimos, de cómo concebimos las relaciones interpersonales, y de ello entonces se deriva nuestras conductas, de cómo actuar además frente a determinadas situaciones. Estos son comportamientos emocionales, y rasgos emocionales que caracterizan a una persona en su vida diaria. Y estas conductas y rasgos emocionales son estables y predecibles. Vamos a hablar de la etiopatogenia. La configuración de la personalidad responde a una variedad de factores. Igualmente, entonces, en los trastornos de personalidad se van a constituir por factores múltiples, ¿no? Lo que se llama multifactoriales. En la gran mayoría de los trastornos mentales se da esta multifactorialidad. En el caso del trastorno de personalidad, esto es mucho más complejo. En este contexto general, vamos a hablar que la interacción de los factores individuales, ambientales y, sobre todo, de la experiencia con elementos biológicos, genéticos, socioculturales y conductuales influyen en la acción de estos trastornos, influyen en el desarrollo, de estos trastornos. Entonces, los factores genéticos o de herencia son conocidos, que actúan en la personalidad. Ya hemos visto en la clase de exploración mental que el temperamento es la parte heredada de la herencia, aquello con lo que nacemos. Y hemos visto además que el índice de heredabilidad se considera que está en 60%. Entonces hay evidencia de que los factores genéticos están presentes en estos trastornos. Se han hecho estudios de prevalencia familiar, de adopción, también para establecer esta relación entre personalidad y genes. Los estudios de concordancia, en los cuales se han hecho estudios en gemelos, y algunos estudios en el cual relacionan sobre todo trastorno de la personalidad esquizotípica con esquizofrenia. Se han también establecido que hay desbalances neurofisiológicos. Recordemos que el desarrollo del sistema nervioso central es vulnerable a la acción de factores. Los factores ambientales inmediatos, están relacionados a los estímulos que recibimos de nuestros padres. El patrón de conducta infantil mantiene un delicado equilibrio con la respuesta emocional de los padres. Un niño irritable, asustadizo, retraído
puede generar también hostilidad parental. Y esto se va a traducir más tarde, podría traducirse más tarde en un cierto rechazo y autodesvalorización de las personas. Y una de las teorías que se ha establecido para el desarrollo infantil es la teoría del vínculo. En esta teoría se establece cómo se desarrolla la relación afectiva entre madre y el hijo. Y se dice que este vínculo es esencial para el desarrollo saludable, sobre todo para la seguridad de las personas. Esto surge de la observación en animales de cómo cuando se hicieron experimentos los animales se identifican con el sujeto que está al lado de ellos en el momento de nacer. Esto se hizo experimentos con aves, con polluelos, en las cuales una persona está al lado del nido en el momento que los huevos, o en el momento del nacimiento. Ellos no ven a su madre, sino en el momento de nacer hay un ser humano al lado de ellos, y luego estos polluelos se identifican con esta persona, lo siguen a donde va y tratan de imitarlo en aquello que es posible, ¿no? Por ejemplo, si el sujeto mueve los brazos, los polluelos mueven las alas. Si el sujeto baja el cuello como para tratar de picotear, los polluelos también lo imitan. Este proceso de identificación que fue visto en estos animales sirvió para establecer esta teoría del vínculo. Es por eso que los bebés se considera que se vinculan, se identifican con la madre desde el embarazo y al momento de nacer, en la visión que tienen con su madre, ¿no? Esta es la primera parte del vínculo. Y luego este vínculo se va estableciendo en la medida también que el bebé se va alimentando. En el momento de la lactancia, el vínculo se va fortaleciendo con la mamá. Y es por eso que es muy importante cuando se va a lactar mirar al bebé y sonreír al bebé. Es fundamental para el desarrollo de esta relación. El vínculo se va estableciendo hacia los 3 años y se considera que si este vínculo se ha formado muy bien, esta relación ya no se va a romper posteriormente. Y este vínculo le da seguridad al ser humano. Por eso se considera que es fundamental el desarrollo de los primeros años de vida, sobre todo los 3 primeros años de vida e incluso hasta los 7 años. Otra persona que aportó en el desarrollo de esta teoría es Mary Ainsworth, que habla de que en el vínculo puede haber un vínculo por evitación, un vínculo seguro o un vínculo ambivalente. Mary Ainsworth hizo un experimento que denomina la situación extraña, en la cual se ve qué pasa con un niño cuando una persona extraña es introducida dentro de su ambiente. Algunos niños, desde el comienzo del experimento, siempre están evitando a la madre. Otro grupo de niños, que es la mayoría, se sienten muy seguros con la mamá desde el inicio hasta el final del experimento y siempre muestran conductas positivas hacia ella. Y otro grupo que se llamó de vínculo ambivalente son niños que se acercan a la mamá en algunos momentos, pero no siempre lo hacen. A veces la rechazan y en algunas situaciones se acercan pero no
no buscan caricias, por ejemplo. Entonces se ha visto que quienes tienen este vínculo denominado seguro, en su vida posterior se sienten mucho más seguros de sí mismos. También se ha vinculado, se ha correlacionado esto con un coeficiente intelectual más alto. Eso no quiere decir que los otros tengan un coeficiente anormal, digamos, de retraso mental, sino que dentro de las variaciones del coeficiente normal, estas personas con un vínculo seguro tendrían valores más altos. Otro de los investigadores en la teoría del vínculo ha sido Harry Harlow, en el cual, para demostrar la importancia de la figura la figura del cuidador, hizo un experimento que ha sido muy cuestionado indudablemente porque actualmente se considera que no es ético, pero hizo un experimento con monos en los cuales los pone, agrupa en diferentes situaciones. A un grupo de ellos los aísla totalmente. Este grupo, cuando es adulto y es puesto en la manada, siempre son muy temerosos, no se relacionan, son inseguros y no pueden cuidar a sus hijos. Cuando crecen solo con la madre, la etapa adulta no exploran, y si están solos se sienten muy asustados. Cuando se desarrolla solo con otros monitos, estos se asustan con facilidad, tampoco exploran y son muy tímidos en su etapa adulta. Un grupo en el cual se le puso en aislamiento parcial, esto es, se les separó con un espejo, con un vidrio, y podían ver, oír y oler a otros monos, pero no podían relacionarse con ninguno. Entonces este grupo tuvo el peor desarrollo. Cuando eran en etapa adulta permanecían aislados, como mirando al vacío, e incluso tenían conductas de automutilación. Y tampoco podían cuidar a sus crías, es más, si se acercaban, las rechazaban y las agredían. Y a un grupo que se desarrollaba normalmente con su madre con la manada, luego de haberse formado ya el vínculo, los separa y los aísla. Estos monitos inicialmente protestan, se desesperan, pero luego, digamos, ya no juegan, ya no protestan, pero cuando son vueltos a poner con la madre y el grupo, se adaptan con facilidad. Esto es importante para demostrar cómo la formación de este vínculo va a dar la seguridad de las personas una vez que se ha desarrollado y se ha formado adecuadamente. También podemos extrapolar cómo a veces hay madres que no entienden lo que pasa con sus niños. Recordemos que el llanto tiene una forma especial de ser y es diferente. El llanto para el dolor, el llanto de hambre, el llanto de estar sucio, tienen tonos distintos. Y las mamás normalmente identifican esto y pueden cumplir con las necesidades del bebé. Sin embargo, hay algunas madres que no entienden a sus hijos. Y si uno busca cómo han sido las madres de estas personas, nos damos con la sorpresa de que las mamás tampoco las entendían cuando eran bebés. Son madres generalmente periféricas que no han podido satisfacer las necesidades. Entonces, estas personas, cuando tienen hijos, tampoco pueden identificar
las necesidades de sus bebés. Se hablan también de los factores ambientales mediatos. Como sabemos, luego de estar con nuestros padres y vamos creciendo, ya tenemos los grupos de referencia, que es por ejemplo en el colegio, los amigos. Entonces la persona empieza a relacionarse con otros grupos y empieza a probar conductas distintas. Y este intercambio social lleva al desarrollo de las personas. Cuando se tienen grupos inapropiados, con conductas inapropiadas, indudablemente la posibilidad de tener trastorno de personalidad es mucho más alto. Cuando hay estilos de conducta aversivos, esto es que en la crianza se establece una actitud severa, crítica y hostil. Esto lleva a que las personas tengan un incremento en las dificultades interpersonales, ya que se aseveran a sí mismos, se autocritican mucho a sí mismos y se tornan a veces hostiles. Y esto minimiza la posibilidad de que haya interacciones positivas con el entorno en el cual nos desenvolvemos, favoreciendo entonces el desarrollo de trastornos de personalidad. Bien. Pues ahora vamos a hablar de la neurobiología de la agresión y violencia, relacionada con los trastornos de personalidad limítrofe y antisocial. Y cuando hablamos de agresión y violencia, estamos hablando de una conducta hostil, destructiva, que busca hacer daño generalmente. Y en ocasiones puede ser, muchas veces es causada por la frustración, y esto puede ser incluso grupal, no solo individual. Pero también existe una agresión dirigida, planeada. Entonces, cuando hablamos de una agresión premeditada, esta es una agresión planeada y con metas claras. Muchas veces esta agresión es sancionada socialmente. Por ejemplo, cuando se delinque, estamos hablando de una agresión premeditada porque se tiene una meta clara, definida. En cambio, hay una agresión impulsiva, la cual es precipitada y usualmente provocada, ¿no? Es una respuesta a una conducta negativa, generalmente a una llamada de atención o a algo que no nos gusta o a la frustración. Y está asociada a emociones negativas como cólera o temor. Como hemos hablado también anteriormente, la agresión y la hostilidad se ha relacionado con los genes. Se ha visto que la heredabilidad es alrededor de 44-72% en los diversos estudios que se han hecho. Y en cuanto a la interacción que se tiene con el entorno, se ha visto que se han hecho estudios en los transportadores de serotonina y del gen de la monoaminoxidasa A, y se ha visto que cuando se interactúan con un maltrato infantil, predisponen a una conducta violenta en las personas
en sus etapas adultas. Esto es un ejemplo de cómo hay la interacción entre los genes y el entorno, que es muy importante. Bien. Generalmente la agresión verbal, física, episódica, estas que se dan en situaciones, se relacionan con trastornos de personalidad limítrofe y antisocial. Las consecuencias de estas agresiones pueden estar asociados a violencia de pareja, a pérdida de trabajo, ¿no? Indudablemente, si una persona tiene conductas violentas en su trabajo, probablemente va a ser despedido porque no va a poder estar, no va a tolerarse, o los grupos tampoco lo van a permitir. Entonces, también está relacionado a asaltos, a violación y asesinatos. Dentro de la personalidad antisocial, vemos que en los delincuentes, más o menos el 47% de los hombres tienen personalidad antisocial y el 21% de mujeres tienen también ese tipo de personalidad. Y se ha descrito que en las cárceles hay hasta un 70% de personalidad antisocial. Como vemos, esta conducta, esta personalidad está muy asociada a la delincuencia. Hay estructuras que participan en el circuito de la violencia o la agresión. La corteza frontal juega un rol muy importante en las conductas agresivas y disociales. Los estudios han demostrado que la corteza frontal modula la conducta. Esto ya se ha reconocido cuando se han visto lesiones corticales prefrontales. Las personas muestran conductas agresivas, desinhibidamente agresivas. Y también se ha implicado al lóbulo temporal en la violencia y la agresión. Las reducciones en la sustancia gris se han reportado en individuos con personalidad antisocial. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Las regiones límbicas como la amígdala y la ínsula están implicadas también en la conducta, sobre todo impulsiva, y la violencia. La hiperactividad del sistema límbico, incluyendo estructuras como la amígdala y la ínsula, interactúan en respuesta a negativos o a estímulos negativos o provocativos, particularmente la cólera, ¿no? Provocando una estimulación de la agresión. La hiperactividad de estas zonas se ha reportado en las personalidades limítrofes, sobre todo cuando ha habido lesiones en estas zonas límbicas.
En algunos estudios han sugerido que hay alteraciones en el volumen de la amígdala en los trastornos limítrofes en relación con los sujetos normales. En este ejemplo, en este diagrama, mostramos cómo los diversos estímulos pueden ser modulados en respuesta a la agresión. Y cuando tenemos un estímulo que va a disparar una conducta agresiva, es procesado desde un modo sensorial, y este puede ser distorsionado si hay el consumo de sustancias adictivas, ¿no? Cualquier tipo de drogas, incluidas el alcohol, o si hay alteraciones en nuestros órganos de los sentidos también. Y esto puede establecer que el estímulo se perciba como amenazante o provocativo. Una vez que esto ha sido procesado desde un punto de vista sensorial, ocurre un procesamiento en los centros de información social temprana. Y luego estos procesos de información temprana que están en relación a centros de integración, que incluye la corteza prefrontal, temporal y parietal, puede ser distorsionado por fallas cognitivas o por factores socioculturales, ¿no? De cómo percibe la persona el estímulo y la agresión. Estos estímulos finalmente son procesados en relación a emociones anteriores, lo cual está condicionado en la amígdala y principalmente en las regiones límbicas. Y esto puede estimular o disparar la conducta agresiva. Entonces las regiones orbitofrontales y la corteza son las que modulan esta estimulación o este disparo de conducta agresiva. Tratan de frenar esta conducta hostil y agresiva. Entonces este desbalance entre el disparador y el controlador, digamos así, puede llevar al desarrollo de conductas hostiles o agresivas cuando hay alteraciones en alguna de estas dos estructuras. En la personalidad antisocial se han encontrado en algunos estudios reducciones en la sustancia gris prefrontal y asimetría de la corteza temporal. Debo señalar aquí que estos son hallazgos descritos en algunos estudios que no han podido ser siempre replicados. Al igual que en la personalidad limítrofe, se ha visto reducción en el volumen de la corteza orbitofrontal izquierda y en la corteza del cingulado anterior derecho. No se ha visto en todos, sino en algunos estudios se han encontrado
estos hallazgos. Entonces, podemos ver cómo relacionar algunas enfermedades, sobre todo los trastornos de personalidad y las alteraciones que habrían en los y esto explicaría la agresión en estas personas. Vean ustedes que lo que ocurriría en el trastorno limítrofe de la personalidad, tendríamos un incremento de la irritabilidad límbica, de tal forma que hay un disparador, un estimulador constante en el sistema límbico, y en el área frontal, que es quien modula este impulso, quien pone freno a esta actividad, más bien esta actividad frontal estaría disminuida, de tal forma que las personas limítrofes tienen una impulsividad muy importante. En cambio, en la personalidad antisocial, tanto la inhibición frontal como la irritabilidad límbica estarían disminuidas. Sin embargo, esta disminución favorecería el desarrollo de una agresión más bien planificada y dirigida hacia metas. Otro fenómeno que se ha postulado que funcionaría en la agresión y la violencia es el fenómeno del Kainin. Esto fue descrito primariamente para los trastornos convulsivos, y también se ha establecido estos fenómenos, se ha hablado de esta teoría en los trastornos afectivos. Este fenómeno, esta teoría establece que para que se desencadenen las convulsiones, inicialmente se requiere una estimulación repetida, constante y digamos un poco intensa, pero una vez que se desencadena la convulsión, en los siguientes ya no es necesario un estímulo intenso, basta con estímulos sencillos porque hay una mayor sensibilidad al estímulo. Entonces se responde ya a estímulos mínimos y la persona desencadena una convulsión. De esta forma también se trata de explicar que en las personas en las cuales hay estímulos constantes de agresión, luego de eso ya habría una sensibilización y las personas van a empezar a responder desmedidamente ante los estímulos. Esto implicaría a la corteza límbica, ¿no?, en este tipo de agresión denominada impulsiva. Se ha también hablado de los neurotransmisores y se han hecho estudios para ver su función en la agresión. Y vamos a ir revisando algunos de ellos. La serotonina, que actúa en las regiones corticales prefrontales, va a modular la emergencia de conductas agresivas, la aparición de conductas agresivas. También la serotonina en la corteza del cingulado anterior está involucrado en esta modulación. Modulan entonces la conducta agresiva. Primariamente, las deficiencias entonces de serotonina podrían
resultar en una desinhibición de la agresión cuando ésta es desencadenada por provocación. Esto se sustenta en los estudios que se han hecho cuando se utilizan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos reducen la agresión impulsiva. Y hay algunos estudios que han encontrado que los metabolitos de la serotonina estarían reducidos en las personas que tienen trastornos de personalidad y conductas violentas. La dopamina y la norepinefrina también se han relacionado con este tipo de conductas. Estos pueden favorecer el desarrollo de una agresión dirigida, o sea, planeada. La dopamina se ha involucrado en el inicio y el desarrollo de la conducta agresiva. Y los receptores dopaminérgicos se han implicado en este tipo de conductas. La acetilcolina, también se ha estudiado y se ha visto que las anormalidades en la actividad colinérgica podrían contribuir a la hiperactividad de las regiones límbicas subcorticales. Y esto se ha asociado a disforia e irritabilidad, ¿no? Factores que pueden fácilmente disparar la agresión cuando es provocado. Se ha establecido en algunos estudios que el inhibidor de el inhibidor fisiostigmina de la acetilcolinesterasa incrementa síntomas depresivos en pacientes limítrofes cuando se compara con placebo. Y estos síntomas depresivos se han relacionado con mayor inestabilidad en estas personas con desorden de personalidad limítrofe. El sistema glutamatérgico GABAérgico también ha sido implicado en este tipo de conductas y está relacionado con hiperactividad de regiones límbicas subcorticales. La reducción en la actividad de los receptores GABA puede contribuir a la agresión. Como ustedes saben, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, si hay una disminución en su funcionamiento, esta hiperactividad favorece la hiperactividad entonces de la región subcortical. Por otro lado, el incremento en la actividad del glutamato va a favorecer la agresión, ya que este es un estimulante. Entonces, si tenemos una disminución de la funcionalidad del GABA y un aumento en la funcionalidad del glutamato, se va a ver favorecida el desarrollo de conductas agresivas hostiles. En esta diapositiva podemos ver los circuitos y los neuromoduladores, cómo actúan en la violencia. En el lado cortical se han descrito
lesiones corticales debido a traumas o tumores. Se ha visto también que hay disminución del volumen cortical en el proceso del neurodesarrollo y alteraciones en la corteza orbitofrontal y del cingulado, ¿no? Esto está asociado a una disminución en la reducción de una disminución, en el neurotransmisor que es la serotonina y variaciones en la dopamina y norepinefrina. Y por otro lado, en el sistema límbico se ha descrito una hiperactividad de este sistema, sobre todo de la amígdala. En algunos estudios se han visto una reducción del volumen de la amígdala y una hipersensibilidad emocional relacionado a algunos neurotransmisores. Y los fenómenos del Kyling también estarían asociados a esta área. Y esto estaría relacionado con una disminución del GABA y un incremento de la función de glutamatérgica y de la acetilcolina. Ello entonces favorece el desarrollo de la hostilidad, de la agresión. Se han descrito algunos neuropéptidos también, como por ejemplo la vasopresina. La vasopresina se conoce desde hace mucho que está relacionada a la conducta humana. Esta vasopresina se ha relacionado a conductas de asociación, de pareja y también de agresión. Hay algunos estudios que han descrito una correlación positiva entre las concentraciones de vasopresina en líquido cefalorraquídeo y conductas agresivas en los trastornos de personalidad. La oxitocina también está relacionada a estas conductas de interrelación con personas, de pareja, y el desarrollo de la confianza, de conductas de confianza en general. Y se ha visto que la actividad de la amígdala se reduce en humanos cuando hay oxitocina. Entonces la agresión impulsiva estaría reducida ya que no hay un disparador. El disparador estaría controlado cuando hay oxitocina. Sin embargo, su déficit se ha asociado a desconfianza, a temor y hostilidad. Entonces, si hay desconfianza, temor, hostilidad, fácilmente va a emerger la agresión. Entonces, sus concentraciones en líquido cefalorraquídeo se han encontrado en algunos casos correlacionados inversamente con la agresión. Los opiáceos también se han relacionado sobre todo con autoagresión, con conductas autolesivas. Y se han encontrado, hay algunos reportes de la disminución de opioides endógenos en líquido cefalorraquídeo en personalidades limítrofes con conductas autoagresivas. Finalmente, vamos a describir cómo los fármacos actuarían en controlar la agresión. ¿Cuál es la utilidad de ellos en controlar las conductas de este tipo? Como ven ustedes, los anticonvulsivantes actúan básicamente disminuyendo la hiperactividad límbica.
Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, por el contrario, aumentan el control, que llamamos el freno a nivel frontal. Los antipsicóticos, sobre todo de segunda generación, van a disminuir la hiperactividad, la estimulación dopaminérgica subcortical, e incrementan también el control frontal, el freno contrario. Los estimulantes incrementan el control frontal y los antagonistas a opioides disminuyen la acción de los opiáceos endógenos. Esta es la forma en la cual tendríamos la acción de los fármacos, y esto indudablemente nos ayuda a plantear un tratamiento en este tipo de personas. Muy bien, muchas gracias.